Cordialmente a todos. Muy amable hermano Pablo por darme este espacio para predicar el Evangelio. Espero que sea de mucha ayuda para todos los que somos de la fe. Sea de mucho ánimo y sobre todo, hermano, edifique mucho nuestra vida espiritual. Quiero compartir este tema que se llama la fe bíblica. En realidad es una serie de estudios. Esta es como la primera parte del estudio y se titula en general la fe bíblica. Cuando uno piensa en la fe, hermano, mucha gente está hablando acerca de la fe, sobre todo ahora en estos tiempos. Está hablando de tener fe en algo, está hablando de tener fe en alguien, de depositar su fe sobre todo por el problema de salud que hoy vivimos el mundo entero. Pero mucha de esa gente no entiende qué es la fe bíblica. Solamente tiene una idea de la fe según su propio conocimiento humano, según sus propios sentimientos, nada más. Entonces, la idea es mirar un poquito acerca de la fe y en este estudio mirar, hermano, las varias clases de fe que podemos ver en el ser humano, ¿no? En primer lugar, es bueno mirar, hermanos, qué es la fe bíblica. Vamos a partir de ahí. Y como nosotros sabemos, el escritor de Hebreos, por inspiración del Espíritu Santo, escribe su significado, ¿no? Escribe su significado. Nosotros sabemos, casi siempre tomamos el texto de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, para hablar acerca de la fe. Y dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Haciendo un poquito de análisis, hermanos, básicamente lo que el autor de Hebreos está diciendo es lo siguiente, que la fe es la certeza, es decir, la garantía de una realidad no visible y no tangible. O sea, es una realidad, la fe, pero no es visible y no es tangible como alguna cosa en este mundo o nuestros cuerpos físicos. También sigue diciendo de lo que se espera. O sea, es decir, es la esperanza de esa realidad. Es la esperanza de esa realidad. De esa realidad de la fe, que no es visible, que no es tangible. Es una esperanza, tenemos una esperanza. Dios ha colocado en nuestro corazón una esperanza en base a la fe que Él ha depositado en nuestras vidas. Después dice la convicción de lo que no se ve. Es decir, el conocimiento es el conocimiento, hermanos, el convencimiento total de la existencia de esa realidad por lo que Dios dice. O sea, estamos convencidos de las pruebas, estamos convencidos, hermanos, de los argumentos que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros pensamos en la fe bíblica nos lleva a ver cosas que otros no pueden ver. A cosas que Dios, por medio de su palabra, nos ha mostrado que otros no saben. Por eso podemos decir, diferentes clases de fe. Porque muchas de las personas, hermanos, hablan de la fe sin realmente saber en qué consiste la fe de Dios. Entonces, cuando pensamos en la fe bíblica, siempre pensemos en tres cosas. En la garantía o seguridad
en la esperanza y también en el convencimiento, en tres cosas importantes aquí. Entonces, una vez que hemos visto en Hebreos 11:1 qué es la fe bíblica, pasamos a mirar, hermanos, las clases de fe o tipos de fe. Y vemos en los tipos de fe los diferentes tipos de fe. Por ejemplo, vemos la fe natural o humana. En segundo lugar, vemos la fe ciega. En tercer lugar, vemos la fe emotiva. En cuarto lugar, vemos la fe insuficiente. En quinto lugar, vemos la fe muerta. En sexto lugar, vemos la fe verdadera. Durante este estudio, hermanos, les invito a mirar cada una de ellas para poder ver la distinción o la diferencia de cada una de ellas y realmente, hermanos, hacernos un autoexamen y pensar en qué tipo de fe nosotros estamos teniendo en nuestras vidas. ¿Qué tipo de fe? Si es la fe de Dios o es otro tipo de fe, la que nos mueve en este mundo. Bueno, en primer lugar, hablamos, hermanos, de la fe natural o humana. La fe natural o humana. Vamos a mirarlo, las características de esta a través de este texto. Hermano Pablo, si puede usted leer, por favor. Hechos 3, 2, 6. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Muy amable, hermano. Entonces, a través de este texto, hermanos, vamos a analizar lo que es la fe natural o humana y mirar algunas de sus características. Por ejemplo, la fe humana o natural es producto del conocimiento humano. Mire lo que dice aquí. En primer lugar, dice en el contexto, desde el versículo 2 habla de un hombre cojo de nacimiento, ¿no? Nosotros pensamos en este personaje. Dice, ¿a quién ponían? Lógicamente, por ser cojo de nacimiento, él necesitaba ayuda para ser colocado en algún lugar y pedir limosna. Aquí dice, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Es decir, él tenía conocimiento. Él conocía de que la gente entraba, los judíos entraban al templo a orar, a adorar a Dios, y por supuesto él estaba colocado en la puerta para pedir la limosna de los que entraban en el templo. Es decir, hermanos, cuando hablamos de que es producto del conocimiento humano, estamos diciendo que es los conocimientos y aprendizajes adquiridos en y por este mundo, no por Dios, sino por este mundo, ¿no? Cuando nosotros pensamos, hermanos, en un estudiante, por ejemplo, un estudiante va a su colegio, a su escuela, a recibir un conocimiento y recibe un conocimiento humano que supuestamente tiene que ayudar en la vida diaria después. Así es la gente. Estamos hablando, hermanos, de una fe natural o humana. Cuando la gente va a su trabajo, cuando la gente va a sus estudios, cuando la gente hace su actividad normalmente en la vida, y entonces
lo hace mediante un conocimiento que ha adquirido él. En este caso, él tenía un conocimiento de que la gente entraba a orar y podían darle limosna en ese momento. En segundo lugar, en cuanto a las características, hablamos que es parte de la personalidad humana. Dice la Biblia aquí, donde está subrayado, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna, ¿no? Que les diese limosna. Cuando pensamos, hermanos, en el conocimiento de este mundo, muchos de los psicólogos, por ejemplo, nos dicen que tengamos fe en nosotros mismos. Y cuando dicen que tengamos fe en nosotros mismos, o sea, lo que está diciendo es que use su propia capacidad intelectual y física solamente. No está pensando en la fe en Dios, no está pensando en el Dios de la Biblia. Y esto básicamente es una forma de humanismo, ¿no? Porque todo empieza con la idea humana y termina con la idea humana, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos algo natural en él. Él dice cuando vio a Pedro y a Juan, es decir, él no sabía quiénes eran. Para él eran unos judíos más que entraban al templo a orar a esa hora del día y nada más, ¿no? Y hizo algo natural. Dice, les rogaba que les diese limosna. Por eso hablo de que es parte de la personalidad humana. Él estaba haciendo su trabajo, él estaba haciendo su labor y él tenía fe en sí mismo de que la gente les diese limosna, en este caso Pedro y Juan, ¿no? Él no tenía la fe de Dios, él no tenía la fe correcta, ¿no? En cuanto a las características, una tercera característica, no necesita ningún esfuerzo espiritual. La fe humana no necesita ningún esfuerzo espiritual. Mire aquí. Más abajo dice, les dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atentos, esperando recibir de ellos algo. O sea, Pedro y Juan, como nosotros vemos, podemos mirar, ellos iban a darle algo a este ciego. Él no sabía qué era, pero él estaba pensando en que iban a sacar algo de dinero y darle a él, ¿no? Y él solo tenía que estirar la mano y nada más. O sea, no necesita ningún esfuerzo espiritual, de nada, ¿no? No estaba pensando en la providencia de Dios y tampoco estaba pensando en servir a Dios. Así es la fe humana. La fe humana, hermanos, está pensando en que va a tener una buena ganancia hoy día, le va a ir bien en los estudios, le va a ir bien en las cosas de su vida. Pero no piensa en la parte espiritual, la fe humana. No piensa en que todo viene de Dios y que todo lo hace Dios, ni en servir a Dios. No piensa en nada de eso, ¿no? Entonces, hermanos, en primer lugar, básicamente esta es la fe natural o humana en la cual no vemos ninguna acción espiritual. Más bien, cuando vemos, hermanos, el contexto de esto, o sea, más adelante, textos más adelante, nosotros vemos el milagro que hacen Pedro y Juan para esta persona, ¿no? Le levanta de la postración y después que le levanta de la postración, entonces él empieza, hermanos, a tener fe en Dios, la fe verdadera, la fe correcta. De ahí solamente se limitaba a la fe humana o la fe natural que tenía. En segundo lugar, cuando pensamos en la fe, hermanos, hablamos también de una fe ciega, una fe ciega. De la misma forma vamos a ver algunas características de esta fe, ¿no?
es basada en la superstición, ¿no? En la superstición. Vamos a mirar, hermanos, el texto en Hechos capítulo 8, versículo 9 hasta el versículo 11. Hermano Pablo, tenga la bondad de leerlo, por favor. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Exactamente, exactamente. Aquí vemos, hermanos, a un hombre llamado Simón, allá en Samaria. Él había hecho gran impacto en esa ciudad, hermanos, con sus asombrosos actos de magia, ¿no? Con sus asombrosos actos de magia. Cuando notamos, hermanos, a este hombre, aquí dice, ejercía la magia en aquella ciudad, dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos, ¿no? Le estaban atentos. Hermanos, nosotros vemos, hermanos, que la fe que estaban colocando estas personas en este hombre era una fe ciega, ¿no? O sea, era una fe, hermanos, que cree cualquier cosa, que se fascina por cosas extraordinarias, pero que no es la verdad, que se fascina según su conveniencia. También una fe ciega muchas veces es acompañada de la conveniencia de la persona. Es una persona que quiere tener fe, pero según su conveniencia. Yo recuerdo alguna vez, amados hermanos, que una persona había venido a la congregación, una persona del mundo, creo que era un sectario o algo parecido, y él estaba durante la reunión, y cuando nosotros después de la reunión nos acercamos a hablar con él, esta persona decía que está buscando una congregación de su preferencia. Y así es mucha gente. Y eso, hermanos, hace que su fe sea ciega, o sea, que no investiga si es la verdad o si es mentira lo que están enseñando. Y esta gente era así, por eso dice, les oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y lo más grave, hermanos, es que ellos decían, es el gran poder de Dios, y le estaban atentos. Ellos estaban convencidos de esto, estaban poniendo fe, no en el poder de Dios, estaban poniendo fe, hermanos, en algo totalmente falso, en trucos de magia, en hechicerías, en adivinaciones, es decir, en un mundo oscuro que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, es basada en la superstición. En segundo lugar, la fe ciega, hermanos, es basada en una creencia falsa. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3, tenga la bondad de leerlo, hermano. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Muy amable, hermano. Una de las características de la fe ciega, sin lugar a dudas, por la razón de que no investiga, por la razón de que se mueve según sus conveniencias, está basada en una creencia falsa. Miren lo que dice aquí. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe.
apostatarán de la fe. Y después dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Aquí vemos algo muy, muy grave, hermanos, porque cuando dice apostatar de la fe, no está hablando de inconversos. No está hablando de gente que no conocía la verdad. Era gente que llegó a conocer la verdad y luego se desviaron de esa verdad. Por eso habla de apostatar, ¿no? Ahora, cuando ellos apostataron, hermanos, se fueron al extremo, al extremo. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, ¿no? Y aquí, hermanos, está algunas enseñanzas falsas cuando dice, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto es una tragedia, hermanos. Es una tragedia de cuando alguien que ha conocido la verdad, y por supuesto yo creo que nunca crece, nunca busca la espiritualidad, viene alguien, empieza a hablar cosas completamente falsas y entonces empieza a colocar su fe en eso que es falso. Eso es grave y lógicamente cae en condenación, ¿no? Y cae una fe completamente ciega. En tercer lugar, en cuanto a las características también, hermanos, es basada en la mentira, en la mentira. Mire, por favor, los dos casos. Vemos en Hechos capítulo 8, verso 9 al 11 primero, cuando dice acá, en cuanto a este Simón, dice, y había engañado a la gente de Samaria, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una fe ciega, si es una fe, hermanos, que no investiga nada, es una fe en base a sus conveniencias, lógicamente va a estar basada en una mentira, ¿no? Por eso habla de haber engañado a la gente de Samaria. No era ningún poder de Dios. Es decir, seguramente, hermanos, cuando él hacía estas artes mágicas, ¿no? Estos trucos mágicos, la gente decía que es el poder de Dios, pero él no contradecía para nada. Él dejaba que la gente creyera en eso, pero en el fondo lo que estaba haciendo es engañando a la gente, ¿no? Y acá dice, engañando mucho tiempo, ¿no? Imagínese usted que una persona sea convencida por mucho tiempo con una fe errónea, con una creencia falsa, y muera de esa manera. Eso es lo más triste, lo más trágico. Aquí en 1 Timoteo 4, 1 al 3 también nosotros vemos a la gente engañando con esa creencia falsa por medio de la mentira. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. La hipocresía de mentirosos. Y dice aquí la hipocresía, hermanos, porque ellos seguramente conocían la verdad de Dios, pero preferían mentir. Preferían mentir. Entonces, una fe ciega, hermanos, siempre está de por medio una o varias mentiras, porque son creencias falsas. Continuamos. Ahora vamos a mirar, hermanos, otro tipo de fe. Vamos a mirar la fe emotiva, ¿no? Vamos a ver asimismo sus características. Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Hermano Pablo, tenga la bondad de leerlo, por favor. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no teniendo raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Muy amable, hermano. Así, de la misma manera, vemos algunas características de este tipo de fe. Este tipo de fe, hermanos, es basada en los sentimientos, ¿no?
eso tiene mucho que ver con el estado de ánimo del momento de la persona, ¿no? Mire lo que dice aquí. Primeramente, hermanos, cuando vemos Mateo capítulo 13, versículo 20 y 21, en cuanto a todo el contexto, está hablando el Señor Jesucristo acerca de la parábola del sembrador, ¿no? De la semilla y de la tierra también. Y en una parte de su exposición, él empieza a hablar de este tipo de gente, es decir, que la palabra cae en este tipo de gente. ¿Y cómo es este tipo de gente? ¿Cómo es el corazón de la gente? Dice, por eso dice el que fue sembrado en pedregales, ¿no? Este es el que oye la palabra. Es interesante mirar esto en cuanto a oír la palabra, es decir, todo el mundo oye la palabra, todo el mundo sabe algo de la palabra de Dios, lo ha escuchado por medio del radio, a través de la televisión, a través de un mensaje, etcétera, etcétera. Oye la palabra, pero ¿qué actitud tiene hacia la palabra? Eso es lo importante aquí. Dice, y al momento la recibe con gozo, ¿no? Cuando dice la recibe con gozo, es decir, más están funcionando los sentimientos que el conocimiento de Dios para la persona. No es que Dios no tiene conocimiento para el hombre, sino que se deja llevar más por el sentimiento del momento, ¿no? Por el estado de ánimo del momento. Por eso se siente gozoso. La recibe con gozo al momento. En segundo lugar, tiene gozo, como vemos nosotros aquí, pero no es duradero, sino momentáneo. Es momentáneo, ¿no? Por eso dice aquí, sigue siendo la palabra de Dios, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, ¿no? Lógicamente, amados hermanos, el que fue sembrado, dice, fue sembrado en pedregales, o sea, entre piedras, o sea, no tiene raíz profunda. Y fácilmente, hermanos, sale la planta. A veces, hermanos, solamente tomándolo con la mano, uno puede sacar ese tipo de plantas que están, que no tienen raíz profunda, ¿no? Por eso también la característica de esta persona es de corta duración, dice, de corta duración, ¿no? Momentáneo. Está gozoso, está con ánimo y de pronto ya no está. Por ejemplo, una persona que viene a las reuniones y escucha la palabra de Dios y de pronto se anima con la palabra de Dios, con lo que dice el predicador, y habla de seguir a Dios y de pronto en la siguiente reunión ya no aparece más y nunca más aparece. O si no, a veces sucede que hay personas que se bautizan con todo el ánimo del mundo, pero cuando se les habla de responsabilidades, cuando se les habla de compromiso, ya no quieren asumir eso. Entonces prefieren abandonar el camino de Dios y no se les ve nunca más, ¿no? Ahora también, hermanos, en cuanto a las características, como dice acá, ante las circunstancias adversas se derrumba. Mire, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, ¿no? Luego tropieza. Al venir la aflicción, o sea, los problemas de diferentes índoles, las presiones de las personas que le rodean a él, amigos, familiares, conocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega a esas cosas, dice la Biblia
luego tropieza. Ahora, es interesante aquí cuando dice, al venir la aflicción. Esta aflicción, persecución o problemas o presiones pueden venir inmediatamente después de convertirse en cristiano en el bautismo, por la gente que los rodea, o puede ser que venga mucho después. Puede ser que pasen días, puede que pasen meses, puede que pasen años. Nosotros, yo tengo la experiencia, hermanos, de ver a hermanos en Cristo que han tenido años en el Evangelio y de pronto vienen los problemas de su vida de alguna forma, las dificultades de su vida y se apartan de Dios. Y a veces esos hermanos que han estado años de pronto han sido predicadores también, que se han ido. Entonces, eso pasa, hermanos, porque no vemos nosotros un crecimiento en la gente, un crecimiento espiritual en el corazón, sino que siempre está movido la persona por el ánimo del momento. Muchas veces sucede así en el cristianismo con muchos cristianos que a veces tienen ánimo para hacer las cosas espirituales y a veces ya no tienen ánimo para hacer las cosas espirituales. Es decir, son cambiantes, no son estables. Y eso, hermanos, es una fe simplemente emotiva, ¿no? Emotiva, basada en sentimientos nada más. Vemos, hermanos, otro tipo de características, de fe. Ahora vemos la fe insuficiente. La fe insuficiente. Vamos a ver algunas características de esta fe. Vamos a mirar primero el texto en Mateo capítulo 14, versículo 28 hasta el 31. Tenga la bondad, hermano Pablo, de leerlo, por favor. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muy amable, hermano. Aquí vemos una fe insuficiente. Aquí vemos, hermanos, un episodio que sucedió con el Señor Jesucristo y sus apóstoles en la madrugada, en una madrugada donde arreciaba el viento, era muy fuerte. Como dice acá, al ver el fuerte viento, estaban en la mitad del mar y las olas también se levantaban. Era un momento difícil para los apóstoles. Y de pronto apareció el Señor Jesucristo en las aguas caminando. Y cuando Él estaba caminando en las aguas, los apóstoles le vieron y dijeron, en primera instancia pensaron que era un fantasma. Y después el Señor Jesucristo se dio a conocer tranquilizándoles. Después de eso pasó lo que nos dice el texto. Cuando Pedro respondió y le dijo, dice la Biblia, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces, aquí vemos una fe insuficiente de él, es decir, no madura, una fe limitada o una falta de fe, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Vamos a ver algunas características. Primero, a momentos duda. Cuando tenemos una fe insuficiente, una fe limitada y no madura, a momentos duda, ¿no? Duda de ser cristiano, duda de la palabra de Dios, porque viene una enseñanza, una falsa enseñanza a su vida, etcétera, etcétera.
Aquí vemos en el texto, al final dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué dudaste? Esa es una característica de la fe insuficiente, de la falta de fe. La duda, ¿no? La duda que se siembra en el corazón. Y una persona, hermanos, que está con duda en el cristianismo, ciertamente no durará en el cristianismo. En cualquier momento, de pronto, él se va. No es cuestión de días, de meses, para que abandone el camino del Señor si sigue con las dudas del cristianismo. En segundo lugar, tiene miedo. Una fe no madura, una falta de fe, tiene miedo, es decir, sus sentimientos no están firmes todavía. Aquí dice, cuando empezó a caminar Pedro en las aguas, dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo. Ahora, ¿por qué tuvo miedo? Porque en lugar de mirar al Señor Jesucristo y concentrarse en quién estaba delante de él, el dueño de la vida, el que tiene control sobre la naturaleza, él solamente se fijó en las cosas físicas que estaban pasando en ese momento. El fuerte viento, las fuertes olas, y también, sin lugar a dudas, estaba teniendo la experiencia de algo sobrenatural. Él estaba caminando sobre las aguas y eso no es algo natural. Y eso implica que tuvo miedo, ¿no? En tercer lugar, se desespera. Se desespera. Note aquí. Y comenzando a unirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. Se desespera. Así muchas veces ocurre con el cristiano, cuando vienen los problemas, vienen las dificultades, vienen las presiones de algún tipo, a veces se desespera, ¿no? En lugar de pedir al Señor la ayuda, en lugar de estar más inclinado a lo espiritual, a mirar su Biblia, la palabra de Dios, está pensando solamente en la dificultad y en el problema, y eso sin lugar a dudas le va a llevar a desesperarse a la persona. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Él estaba en una situación de vida o muerte, ¿no? Aquí dice, se estaba hundiendo. De seguro, hermanos, hablando físicamente, hubiese muerto en ese momento. También otra de las características, no se desarrolla. Una fe insuficiente no se desarrolla. Siempre está estancada, ¿no? Y cuando digo estancada, hermanos, se puede notar cuando el cristiano muchas veces pone peros a las cosas espirituales, ¿no? Está siempre poniendo excusas de por qué no hacer las cosas de Dios en los diferentes campos que Dios nos manda. No se desarrolla, está estancada. No agrada a Dios, por supuesto, no agrada a Dios. Mire aquí lo que le dice el Señor Jesucristo. Dice, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, el Señor Jesucristo no le dijo, no le aplaudió por lo que él dudó, por lo que él empezó, hermanos, a hundirse. Él más bien le reprendió, ¿no? Le exhortó. Le dijo, hombre de poca fe, sin lugar a dudas. O sea, el apóstol Pedro, hermanos, él sabía quién era Jesús, ¿no? Alguna vez el Señor Jesucristo, cuando les comprometió a él, a seguirle a él, les decía, ¿queréis iros también vosotros? Y el mismo Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Él habrá escuchado muchos mensajes de la boca de Cristo
él habrá visto muchos milagros. Entonces, la idea es que su fe tenía que irse desarrollando, pero no fue así. Por eso es hombre de poca fe. Cuando llegó el momento de la prueba, él dudó, ¿no? Y no fue agradable para nada su fe. Es una fe débil, hermanos, sin lugar a dudas. Si es una fe que duda, una fe que tiene miedo, que se desespera, no se desarrolla, no agrada a Dios, es por lo tanto está débil, está a expensas del enemigo, está a expensas de Satanás y el mundo, que nuevamente le atrape con sus garras y le saque del camino de Dios. Veamos otro tipo de fe. También vemos la fe muerta. La fe muerta. Vamos a ver asimismo sus características. Para aquello vamos a mirar a que es solamente de teoría. Y vemos en Santiago capítulo 2, versículo 14. Tenga la bondad de leerlo, hermano. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Exactamente. Miramos aquí, como nos dice, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. O sea, aquí nosotros vemos claramente, hermanos, que Dios unió la fe juntamente con las obras. No está separado el uno con el otro, sino los dos siempre tienen que ir juntos. Siempre tienen que ir juntos. Tanto la fe como la obra. Por eso pregunta, ¿podrá la fe salvarle? O sea, la fe sola. Esa es la idea, la fe sola. Y por eso es, hermanos, solamente de teoría. De pronto conoce la verdad de Dios, sabe la verdad de Dios, pero en su vida carece de obras. Por eso es una fe muerta, que no es con la aprobación de Dios, no tiene la aprobación de Dios. Y tampoco, hermanos, como dice aquí, ¿podrá la fe salvarle? Pregunta aquí, ¿no? Y la razón de por qué pregunta es porque no está junto con la obra. Esa es la razón de preguntar, ¿podrá la fe salvarle? En segundo lugar, hermanos, en cuanto a la característica, solamente es solamente un oidor, solamente un oidor. Mire aquí, Santiago capítulo 1, verso 22. Hermano Pablo, tenga la bondad de leerlo. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Alguien que solamente se acostumbra a oír, está haciendo esto, engañándose, hermanos, a sí mismo, ¿no? Muchos cristianos, hermanos, quieren hacer solamente esto, ser oidores, solo ser de banca, solo ser personas que reciben la palabra de Dios y pasan muchos años y pasan años y nunca se comprometen a nada, Y normalmente es porque son solamente oidores, ¿no? Y cuando alguien se acostumbra a eso, hermanos, sin lugar a dudas está engañándose, como es la palabra de Dios. Y como dice acá en Santiago 2:14, ¿podrá la fe salvarle? En tercer lugar, en cuanto a sus características, manifiesta incredulidad. Lógicamente, una fe muerta tiene en el corazón de pronto incredulidad. Juan capítulo 12, versículo 42 al 43, hermano Pablo, tenga la bondad de leer. Dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más
la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Exactamente. Aquí nosotros vemos, hermanos, que algunos, dice la Biblia, creyeron en él, es decir, pero una fe engañosa, o sea, una fe muerta, hermanos, que no obraba, una fe que no era impulsada para hacer ninguna práctica, sino más bien ellos se escondieron. Aquí dice, con todo eso aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. No lo confesaban. O sea, la fe que ellos profesaban, sin lugar a dudas, era una fe muerta, porque, como dice aquí, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, ¿no? En el fondo, hermanos, tenían este tipo de fe que mostraba incredulidad, no la creencia verdadera. En cuarto lugar, presume conocer a Dios, pero con sus hechos lo niega. Justamente, aquí dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Siempre va a estar puesta en la balanza, hermanos, lo que diga el hombre, el aprecio que tengamos por el hombre, los afectos que tengamos por el ser humano y la fe que tengamos en Dios. ¿A dónde nos va a jalar más? ¿Vamos a ser llevados por la fe en Dios o vamos a ser llevados por la gloria del hombre? Es decir, por agradar más al ser humano, más al hombre. Aquí dice que ellos no le confesaban, primero, una por no ser expulsados de la sinagoga. Sin lugar a dudas, hermanos, para los judíos era importante la sinagoga. Pero por otro lado también habla de los afectos más para el hombre que para Dios. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es decir, preferían las recompensas de los hombres que la recompensa de Dios, ¿no? Era más importante lo que el hombre representaba que lo que representaba Dios para su vida, ¿no? También, en cuanto a las características, hermanos, nosotros vemos por último lugar en este estudio la fe verdadera, ¿no? La fe verdadera. Vamos a mirar, por favor, algunas cosas. En cuanto a sus características, nace. Mateo capítulo 13, verso 23. Tenga la bondad de leerlo, hermano. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Exactamente. Aquí nosotros volvemos, hermanos, una mirada a la parábola del Señor, a la parábola del sembrador. Aquí dice, más del que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oye, el de Pedregales también estaba escuchando, y los otros corazones, las otras tierras también escuchan la palabra. La actitud era diferente, completamente diferente. Dice, y entiende la palabra. No solo oye, sino escucha con un propósito, con el propósito de entender lo que está escuchando, ¿no? Entender lo que está escuchando. Entonces, dice la Biblia, da fruto. Es decir, hermanos, esta persona pone interés en lo que oye y entiende y pone por obra lo que está escuchando y lo que está entendiendo. Y por eso dice, produce un fruto abundante a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces, en cuanto a las características, nace, viene de Dios, no es de origen humano, es de origen divino. En segundo lugar, se compromete.
Hechos capítulo 8, versículo 35 y 36. Tenga la bondad, hermano Pablo. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Muy amable, hermano. Cuando nosotros vemos, hermanos, esta historia, muy conocida por nosotros los cristianos, cuando nosotros hablamos de la salvación del alma, muchas veces lo leemos, lo estudiamos con la gente. Dice que él escuchó la palabra de Dios. Felipe comenzó a hablar el evangelio, le anunció el evangelio de Jesús al eunuco. Y mientras estaban en el trayecto, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Es interesante que el proponente de la salvación fue el eunuco. O sea, él quería ser salvo. Él quería ser salvo. Una vez que oyó la palabra, una vez que entendió el evangelio de Jesús, él buscó la salvación de su vida. Por eso él dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, se quería comprometer con esa fe verdadera de Dios. Seguimos hablando de la fe verdadera en cuanto a sus características también. Mantiene su confianza. 2 Corintios capítulo 5, versículos 6 y 7, hermano Pablo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Exactamente, mantiene su confianza. Es decir, una vez que se hace cristiano, no se hace cristiano por un tiempo nada más, sino que él persevera hasta el fin, ¿no? Y siempre tiene confianza. Por eso dice: por fe andamos, no por vista. Mantiene esa confianza. Está motivada, 2 Corintios 12:15 también, hermano. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Aquí el apóstol Pablo habla de su real compromiso con la vida espiritual, con la fe que profesaba, ¿no? Aquí dice: gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Estaba comprometido, estaba motivado siempre. Y cuando nosotros hablamos de estar motivado, nosotros pensamos, hermanos, en las grandes dificultades que él tenía por ser cristiano, pero a pesar de eso siempre mantuvo su motivación en la fe verdadera de Dios. También, cuando hablamos de la fe verdadera, persevera hasta el fin. 2 Timoteo 4:7. Tenga la bondad de leerlo, hermano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Note, por favor, la vida del apóstol Pablo, ¿no? Acá arriba dice que en la vida andaba por fe. Acá muestra su motivación, y acá muestra también cómo él terminó su vida. Dice: he guardado la fe. Eso es la fe verdadera. Esa es la fe que busca a Dios, ¿no? Que perseveremos hasta el fin. En conclusión, hermano, para concluir, nosotros vemos los diferentes tipos de fe. La fe humana, la fe ciega, la fe emotiva, la fe insuficiente, la fe muerta y la fe verdadera. Así es como hemos visto. La pregunta es: ¿qué tipo de fe tiene? ¿Qué tipo de fe tiene? ¿Qué tipo de fe está demostrando en su vida? Ahora, si son los tipos de fe que no son de la Biblia, no es verdadera, la pregunta siguiente es: ¿aspira a tener la fe verdadera?
Veamos por último un texto en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Tenga la bondad, hermano. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces, aquí la exhortación que nos muestra es examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, es decir, ¿dónde estamos ubicados? Dice, probaos a vosotros mismos. Y aquí, hermanos, nos está diciendo que ¿estamos en Cristo o no estamos en Cristo? ¿Estamos aprobados o estamos reprobados en cuanto a nuestra fe? Entonces, hermanos, yo les doy las gracias por esta tarde, por el estudio, por haber puesto atención y espero que este estudio les edifique mucho en su vida cristiana y siempre hagámonos el autoexamen que pide el Señor. Gracias, amados hermanos. Que Dios les bendiga y damos paso a nuestro hermano Pablo. Gracias, hermano David. Muy buen tema de reflexión sobre la fe. Muy bien desglosado. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por este estudio y podamos cada día agradarle a Dios con esta fe. Bendito Padre, Dios eterno, te damos gracias por habernos permitido estar aquí atentos a escuchar este mensaje que nos motiva, que nos llena de alegría y de reflexión para que nosotros podamos alcanzar la fe verdadera, esa fe que alcanzaron grandes hombres y que hoy están sentados a tu diestra. Ayúdanos, Padre, a que en medio de este mundo donde hay tanta religión falsa y donde hay tanta falsa esperanza, nosotros tengamos la fe verdadera, que es la fe bíblica, esa fe que tuvo Pedro, esa fe que tuvo Pablo, esa fe que tuvieron los santos apóstoles y aún los profetas tuyos en el Antiguo Testamento. Ayúdanos, Señor, a aumentar nuestra fe, a creer que contigo somos más que vencedores, a saber que un día tú vendrás a juzgar al mundo por tu Hijo Jesucristo. Sabemos, Padre, a tener esa fe de que mientras estemos en este mundo, si confiamos en ti no nos faltará nada. Aunque andemos en valle de muerte, nada nos podrá afectar. A tener fe como Jesucristo nos enseña, que si creemos en Él y seguimos sus pasos y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas materiales nos vendrán por añadidura. Ayúdanos a creer eso, Señor, a creer que tú eres justo, que tú eres santo, que hay un cielo eterno al cual vamos a ir, que después de la muerte sigue la vida, que después de todo lo terrenal sigue lo espiritual y que nos está reservada en el cielo un cielo grande donde podamos disfrutar de las bendiciones espirituales. Pero ayúdanos, Señor, a creer, a confiar. No lo vemos porque estamos en este tabernáculo, este cuerpo, pero sabemos que está ahí. Ayúdanos a creer, Señor, y en algún momento de nuestra vida, si nos falta fe, disciplínanos para que la podamos tener, porque tú como buen Padre está ahí para decirnos, mire hacia allá, mire hacia adelante. Gracias, Padre, por esta oportunidad maravillosa que nos ha dado en esta tarde de escuchar tu mensaje, de escuchar tu palabra y de hablar más de ti, porque tú eres grande, victorioso y majestuoso. Bendice a nuestro hermano David y bendice la obra que está realizando en Ambato, Ecuador. A través de Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos y te lo decimos. Amén.